A partir del mes de febrero, la pensión garantizada universal, la PGU, va a tener un reajuste de casi 10.000 pesos, lo que va a beneficiar aproximadamente a 2.404.000 personas. Una medida que se ha dado a conocer en una semana que además es clave para la reforma de las pensiones. La Comisión de Trabajo del Senado ya definió que el proyecto será votado el próximo miércoles 15 de enero. Queremos profundizar en estos temas y para eso vamos a tomar contacto con el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Osvaldo? Qué gusto de tenerlo por acá. Muchas gracias, Tabor. Buenos días a usted y a sus auditores. Bueno, lo primero es, hablemos de la PGU actual. Sube casi 10.000 pesos a contar del 1 de febrero. ¿Cómo se calcula? ¿Por qué 10.000 pesos y no un poquito más? Muy bien. La ley dice lo siguiente, que cada mes de febrero se reajustan las pensiones garantizadas universales, conocidas como PGU, de acuerdo a la variación que haya tenido el índice de precios al consumidor del año anterior. Entonces, lo que se aplica aquí es al valor anterior, que era un poquito más de 214.000 pesos, el índice de precios al consumidor del año pasado de 4,5% aproximadamente, y ahí llegamos con ese valor que establece la ley al nuevo valor de PGU, que es 224.000 pesos. Como usted bien dice, son aproximadamente 10.000 pesos de aumento mensual que favorecen a 2,4 millones de personas que están pensionadas a través del país, y también favorece a algunas personas que no estando pensionadas, tienen 65 años o más y también pueden tener derecho a la PGU, porque este fue un cambio que se hizo en el año 2022, que las personas que trabajan y cumplen los requisitos, aun cuando no estén pensionados, también pueden acceder a la PGU. Es algo poco conocido, pero es bueno difundirlo aprovechando la audiencia que tiene su programa. Oiga, superintendente, ¿y esto significa que los 2.404.000 personas que ya reciben la PGU van a recibir 10.000 pesos más? ¿O este cambio en los valores también implica un cambio en los topes de acceso a la PGU? También implica un cambio en los topes de acceso, porque para la PGU hay algunos requisitos que se deben cumplir. Primero, tener una residencia en el país de 20 años. Segundo, estar focalizado en el 90% de menores ingresos de la población, y tener una pensión que no supere un valor que se denomina pensión inferior. ¿Ya? La pensión inferior es un valor que, si la pensión que la persona obtiene la supera, no puede obtener ese beneficio. También se reajustan por IPC los valores de la pensión inferior y los valores de la pensión superior. La pensión inferior hoy día es de 729.000 pesos y con este cambio va a ser de 762.000 pesos. O sea, una persona que estaba entre 729.000 pesos y 762.000 pesos en pensión no recibía el beneficio, ahora sí lo va a poder recibir. Entonces, sí hay algunos cambios que son relevantes. Las pensiones de Chile son bajas, por lo tanto no hay muchas personas en esa situación, pero siempre es bueno revisar a aquellas personas que hoy día no están recibiendo la PGU, sino con estos cambios los valores pueden tener derecho o no a pensión, porque en pensiones, como es tanta la gente que está pensionada, son millones de personas, siempre hay personas que están en algunas situaciones de borde. Ya, superintendente, y para entender la magnitud, la potencia que tiene la PGU, que ha sido una política pública muy bien valorada por la ciudadanía, así lo demuestran también muchas de las encuestas de opinión, de este universo de 2.404.000 personas que hoy la reciben, ¿cuántos reciben la PGU completa? ¿Cuántos van a recibir estos 224.000 pesos que van a llegar a contar del próximo mes? Lo van a recibir como el 95% de las personas. Completa. ¿Ya? Completa, no, eso queda un porcentaje muy pequeño que no la recibe completa porque sus pensiones son más altas. Claro. Cuando las personas tienen pensiones más altas, se le aplica una proporción de la PGU. Y cuando ya supera un determinado valor, no tiene derecho a la PGU. Entonces, completo es como el 95% de la gente. Es un muy buen beneficio porque es un beneficio que es plano, que es parejo para todas las personas, salvo aquellas personas que tengan pensiones más altas, que se le empieza a dar un porcentaje de la PGU hasta que con determinado valor ya no tendrían derecho a la PGU. Ya. Así que es un muy buen beneficio, y en realidad nosotros observamos a las personas cada vez que salimos a terreno que valoran mucho justamente esto, y por eso nos alegramos tanto que haya tanta gente que lo reciba y que
aunque el aumento uno siempre quisiera que sea más, se va consolidando como un beneficio importante para la gente. Ya, este aumento es automático, ¿no es cierto? No hay que hacer nada, no hay que hacer ningún trámite para que lleguen los 10.000 pesos más. Es automático y lo hace el Instituto de Previsión Social, conocido como Chile Atiende, ¿Ya? y las personas ya saben dónde van a cobrar su pensión. Hay personas a las cuales se les deposita en sus cuentas, generalmente las cuentas RUT, o hay personas que se les paga presencial, ya sea en el Banco Estado o en las cajas de compensación que están contratadas por el Instituto a través del país. Y también el Instituto tiene pagos rurales, que va a los campos donde no hay cajas de compensación o banco a efectuar pagos. Ese beneficio lo recibe la persona de forma automática. Siempre es recomendable para aquellas personas que no tienen PGU, pero que tienen 65 años o más, que vean frecuentemente si han cambiado sus condiciones y pueden acceder al beneficio. Eso lo pueden hacer siempre y tienen que concurrir a Chile Atiende y en cualquier oficina de Chile Atiende preguntar si tienen derecho al beneficio. Ya. Y hay gente que eventualmente al principio no estuvo y que ahora clasifica. ¿Eso por qué se produciría? ¿Cuál es la variable que prima en el fondo? Hay distintas variables. Una es porque la persona no cumplía los requisitos de residencia, porque no estaba la cantidad de años en Chile, pero a medida que pasa el tiempo va cumpliendo los requisitos. Entonces, en ese caso, puede ir al IPS y ver si ya el requisito de residencia que se exige les alcanza. También hay personas que estaban en el 10% de mayores ingresos y que por alguna situación ya no lo están. Por ejemplo, si vivían con algún familiar en la casa que tenía un ingreso muy alto y ese familiar ya no está, ese tipo de cosas, puede sí ahora ya calificar en el 10%, salir del 10% de mayores ingresos y entrar a la PGU. O pueden ser personas que como van reajustándose los valores topes a los cuales se puede tener acceso, ahora sí tengan acceso. Entonces la persona puede ir a las oficinas de Chile Atiende o hacerlo a través de la central telefónica de Chile Atiende o por internet. Puede preguntar y Chile Atiende, el IPS le va a responder si su situación ha cambiado o no. Ya, eso es lo formal, lo que ya existe, 224.004 pesos, la nueva PGU a contar del 1 de febrero. Pero para más adelante, ayer escuchaba la discusión que se da ahí en el Congreso, en la Comisión, en este mes crucial para la reforma de las pensiones, y uno de los componentes, superintendente, es que la PGU llegue a los 250.000 pesos. ¿Cómo sería aquello y cómo va a funcionar esto que se propone y que se discute, que tiene que ver con la gradualidad? Bien, es una excelente pregunta la que usted hace, Davor. Efectivamente, ayer en la sesión que transcurrió en la Comisión del Trabajo y Seguridad Social del Senado, se discutió el aumento de la PGU. Hay consenso entre los parlamentarios en subir la PGU y es un anhelo que toda la población espera sin duda. Lo que se aprobó ya de referéndum, se llama de referéndum, cuando se aprueba, hay un consenso para aprobarla, después se formaliza con el voto ya definitivo, que es la próxima semana, para subir el valor de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Y los 250.000 pesos se pagarían por tramo. Se publica la ley, eso dice el proyecto de ley, se publica la ley y a los 6 meses después de que se publica la ley, se sube la pensión. ¿Cómo operaría? Pongamos un ejemplo. Si la ley se aprobara en el mes de marzo, se publicara en el diario oficial, y si la ley se publicara en el diario oficial en marzo, y se aprobara que después de 6 meses se paga, en septiembre se subiría la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, pero se subiría en 3 tramos. Primero se le pagaría la pensión garantizada universal de 250.000 pesos a quienes tengan 82 años o más de edad, a las personas que están inválidas y reciben el beneficio de pensión garantizada universal, y posteriormente, un año después, a las personas que tienen 75 años o más, y un año después a todo el mundo, que serían las personas ya que tienen 65 años o más. O sea, en un plazo de poco más de 2 años se habrá cubierto a toda la población. Y esos 250.000 pesos, por supuesto, se van reajustando todos los años por IPC, igual que ahora. Ya, pero 250.000 pesos puede parecer poco también dentro de lo que uno ve el contexto económico del país y también otros elementos que uno tiene a la vista que han subido de valor, como por ejemplo el sueldo mínimo en nuestro país, que pasó los 500.000 pesos, ya va a quedar más o menos en 510.000 por ahí. ¿No puede ser un poquito más? 250.000 para muchos puede ser poco, pensando además que cuando una persona es adulto mayor tiene muchas veces más gasto que cuando está en el tránsito hacia la adultez. Usted tiene toda la razón, Davor. Efectivamente son montos
y que en realidad lo que hacen es aliviar la pobreza en la vejez, no es algo que nos va a permitir vivir cómodamente. Ahora, el país tiene que otorgar los beneficios en la medida de sus posibilidades. Fíjese que la PGU hoy día, para este año, se calcula sin el aumento incluso a 250, sino que con los valores actuales cuesta 7.000 millones de dólares, que es más o menos un 2,2% del Producto Interno Bruto de Chile. 7.000 millones de dólares es una cifra significativa, ¿no? Porque si bien es cierto, no son magnitudes tan grandes, lo recibe mucha gente. Entonces, que haya 2,4 millones de personas recibiendo eso es una magnitud importante para el país, y ojalá en la medida que Chile vaya creciendo y vaya mejorando sus ingresos, se pueda aumentar. Pero en la reforma previsional, aparte de los 250.000 pesos, hay otras medidas que van a permitir mejorar la situación de los pensionados, y por eso anhelamos realmente que se pueda llegar a un acuerdo en el Parlamento para poder tener una reforma que haga más digna la vida de los jubilados. Ya. Y esto de aumentar la PGU a 250.000 pesos, que reiteramos se está discutiendo recién en una comisión, que a un largo camino, usted dice que por lo menos aquí hay acuerdo entre oposición y oficialismo. ¿Esto va muy concatenado con el resto de la reforma o eventualmente la PGU podría avanzar en solitario y asegurar esa plata que es tan importante? Hay una unidad entre los parlamentarios en aprobar todo lo que tiene que ver con PGU, y se están haciendo enormes esfuerzos. Yo lo he sido testigo de eso en el Parlamento para llegar a un acuerdo en todos los temas. Por ahora, lo que se está buscando es aprobarlo en paquete, porque la verdad es que hay un círculo virtuoso acá. Esto es la parte no contributiva, pero necesitamos que la parte contributiva, o sea, la parte donde la gente ha aportado a las pensiones, también obtenga mejores jubilaciones. La pensión total al final es lo que la persona ahorra más lo que le da a la PGU. Entonces necesitamos aumentar los dos pilares. Fíjese que hoy día una persona por vejez gana en promedio 400.000 pesos. Esas son las personas en promedio en Chile. Y de esos 400.000 pesos que la persona recibe en promedio, un pensionado en Chile, el 45%, aproximadamente el 46% es por la PGU, y el otro 54% es por lo que él ahorró en su vida. Entonces lo que nosotros queremos es que por los dos lados las pensiones vayan subiendo, por la PGU, pero también por lo que la persona ahorró. Y lo que se está discutiendo en el Congreso ahora es que las generaciones futuras ahorren más, y eso también está acordado con aportes del empleador. Por lo tanto, a futuro esas personas van a tener mejores pensiones. Pero hay una realidad que afecta a los pensionados actuales, que queremos que también se les pueda subir sus pensiones por aquellas personas que contribuyeron y cotizaron por años y que no tienen pensiones adecuadas. Caso típico que nos da a nosotros un profesor, por ejemplo, que estuvo todo su día trabajando, luego obtiene pensiones autofinanciadas muy pequeñas, y así se repite para otras profesiones también. Entonces, tenemos una gran oportunidad como sociedad de reconocerle el valor del trabajo a esas personas, aumentando sus pensiones ya por la PGU, pero también por lo que cotizó durante todo su día de trabajo, que hoy día lo tiene con jubilaciones muy bajas. Ya, superintendente, y usted que ha estado ahí en las discusiones, que ha estado no mirando por la tele, sino que ha estado ahí mirando a los ojos a los parlamentarios que son incumbentes en esta eterna discusión que lleva ya varios gobiernos, ¿observa que hay voluntad de sacar adelante esta reforma de las pensiones? Porque uno lo que ve en los medios es declaraciones van, declaraciones vienen, pero usted que está allí, ¿observa que hay voluntad? Mire, yo he estado mucho tiempo trabajando en esto, Davor, y como usted me dice, yo siempre observo mucho a las personas, observo el lenguaje verbal y no verbal. Y hace poco tiempo, para serle muy franco, yo estaba un poco escéptico de que la reforma fuera a salir. Pero lo que he visto en el último mes me lleva a ser bastante optimista. Yo creo que finalmente vamos a llegar a un acuerdo en el Parlamento. Va a haber no un consenso, pero sí se va a construir una mayoría que permite que haya una reforma y que de una vez por todas podamos subirle la pensión a los pensionados de hoy y a los de mañana también. Entonces, en ese sentido, creo que va a haber un acuerdo, y ojalá que así sea, pero estoy optimista. Claro, pero el cuello de botella o el punto de controversia todavía sigue siendo el famoso 6%. Desde la superintendencia hay una fórmula que ustedes observen que sea la mejor para que suban las pensiones ahora y de las personas que se van a jubilar en 10, 20, 30 años más. ¿Qué haría usted con el 6%? ¿Dónde lo dejamos? ¿3 para allá, 3 para acá, 5 y 1, 6-0? ¿Se escuchan tantas fórmulas? Yo creo que aquí ahora hay que concentrarse en los objetivos. Y los objetivos son fundamentalmente aumentar las pensiones a los jubilados actuales
y por supuesto las generaciones futuras con sustentabilidad, para que sea algo permanente. ¿Cómo se distribuye eso? Es un instrumento para lograr el objetivo final. Hoy día hay un acuerdo en subir las cotizaciones con cargo al empleador, ese famoso 6%, que todo el mundo lo conoce, pero hay una fórmula que ha ido ganando terreno, que es que se tome una parte de esas cotizaciones del empleador y se utilicen para subir pensiones, pero que el trabajador no los pierda, sino que se le reconoce con un préstamo o con un instrumento financiero que va a estar garantizado por el Estado, que le va a devolver ese dinero que los afiliados hayan otorgado para subir las pensiones a los actuales jubilados y a los que jubilen en los próximos años. De tal manera que finalmente, a través del tiempo, a medida que las personas se vayan jubilando, van a recibir un aumento de pensión ya, pero quienes le prestaron, entre comillas, ese dinero, que son los afiliados que están cotizando, no van a tener ninguna merma porque se les va a reconocer ese aporte o ese préstamo por un instrumento garantizado por el Estado que se los va a reembolsar cuando se jubilen. Entonces es una solución virtuosa, porque finalmente lo que se logra es que ese 6% quede intacto para el afiliado cuando se jubile, pero en el tránsito, antes de que se pensione, va a prestar una parte de ese 6% para que las generaciones anteriores puedan subir sus pensiones. Entonces, todos ganan con esta fórmula y eso es lo que se está afinando exactamente hoy día cuál sería la fórmula final. Pero hay relativo consenso que esa sería la forma de hacerlo. Ya, superintendente, lo último, respecto a uno de los aspectos que no toca la reforma, que tiene que ver con los multifondos, con el fondo A, B, C, D y E, de donde uno elige o opta por colocar su fondo de pensiones. Veíamos los balances del año. El fondo A tuvo una rentabilidad de 9.10% de ganancia, el fondo D tuvo 0.10%. ¿Por qué hay tanta disparidad entre un fondo y otro? ¿Y se puede hacer algo eventualmente para poder equiparar, para que no haya tanta ganancia para unos y tan poquito para otros, que son los que además están cerca de dejar el camino del trabajo? Claro, lo que usted dice es muy cierto. Esos fueron los resultados de los fondos previsionales el año pasado, donde los fondos A y B rentaron mucho más que los D y E y el fondo C estuvo por la mitad. Los A y B son los fondos que invierten más en acciones, son más riesgosos. Y los D y E son los que invierten en instrumentos como bonos, depósitos a plazo, son más seguros, pero rentan menos. Eso se da porque los mercados financieros han estado extraordinariamente volátiles. O sea, lo que nos está pasando hoy día es que están ocurriendo muchas cosas en el mundo, porque los fondos de pensiones chilenos invierten la mitad fuera del país y la mitad dentro del país. Entonces, lo que ocurre en el mundo nos impacta en la rentabilidad acá. Y en el mundo han ocurrido guerras, situaciones geopolíticas muy complejas, y en Chile también ha habido mucha volatilidad por distintas razones. Entonces, cada vez que los mercados financieros, ya sea en Estados Unidos, en China o en Chile, fluctúan, se refleja inmediatamente para bien o para mal en los fondos previsionales. Por eso hay tanta volatilidad, pero lo importante es ver la rentabilidad en el largo plazo. Se está cambiando eso en la reforma. Ya los multifondos se están reemplazando por fondos generacionales. Y en eso también hay consenso. Fondos generacionales son fondos que están construidos a la medida de cada persona. Van a haber al menos 10 fondos generacionales, donde las personas jóvenes van a ir a fondos que van a invertir mucho más en acciones, tanto en Chile como en el extranjero, y las personas que se van jubilando van a estar en fondos que van a fluctuar mucho menos. De tal manera que a través del ciclo de vida de una persona de 20 años, va a estar en un fondo con muchas acciones, porque si esas acciones fluctúan, la persona puede recuperarse a través del tiempo, ¿entiende? Pero una persona que ya se va a jubilar, tiene 65 años y quiere jubilarse, no puede arriesgarse a fluctuaciones. Y esos fondos generacionales son los que van a reemplazar al multifondo y también están aprobados en el Congreso. Hay consenso en eso y es lo que están usando en Estados Unidos, en Inglaterra, recientemente lo puso México, están en Nueva Zelanda. Por lo tanto, es una buena innovación que nos va a permitir también mejorar la rentabilidad de futuro de los jubilados chilenos. Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, muchas gracias por esta entrevista. Seguiremos atentos, por supuesto, a la PGU, a este crucial mes de enero, sobre todo viendo lo que pasa en el Congreso. Que tenga una buena jornada. Gracias, Álvaro. Un saludo a los televidentes y ojalá podamos aprobar la reforma. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Buen día. Gracias.